Ustedes cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Bueno, en esta segunda oportunidad que van a ver conmigo, este es el segundo módulo, vamos a ver sobre el crecimiento demográfico y el envejecimiento poblacional, ¿sí? Vamos a hacer, yo quiero que hagamos una mirada de lo que es en el mundo, cómo está sucediendo este proceso de envejecimiento poblacional, qué está pasando a nivel de Latinoamérica y al final nos vamos a centrar muy específicamente en lo que es el proceso de envejecimiento en nuestra Argentina, ¿sí? Y por supuesto, y lo que genera este crecimiento y este envejecimiento poblacional. ¿Cuál es el impacto y cuáles son las necesidades? Así que nos vino fantástico esta introducción que hicimos, que no fue en vano, sino que es fantástico porque ahí ustedes vayan poniendo énfasis en cada una de las cosas que va queriendo hacer o que tiene en mente. Bien, ¿qué es esto de el proceso de envejecimiento poblacional? Se define como el proceso de cambio en la estructura por edad de la población, caracterizado por el acto de las personas. Es decir, que no es otra cosa que el crecimiento, hay un aumento de personas mayores, ¿sí? Y menor cantidad de personas de menor edad. Llamamos en esta pirámide poblacional, nos encontramos en la base de esta pirámide poblacional, nosotros tenemos a los niños, los recién nacidos, los niños. Ya hacia el centro están los jóvenes, los adultos, y en la cúspide de esa pirámide se encuentran los adultos mayores. O sea, que es el proceso, es el aumento de la cantidad de adultos mayores y la disminución, ¿sí?, de nacimientos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que genera o qué provoca este proceso de envejecimiento poblacional? ¿Sí? Este envejecimiento poblacional está dado principalmente por estas 4 características. En lo primero es la fecundidad, ¿sí? Hay una baja de la fecundidad, es decir, cada vez hay menos nacimientos. En el mundo hay cada vez menos. ¿Por qué? Nosotros si nos remontamos, por ejemplo, a la época de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nos van a decir, ¿y cuántos hermanos eran ustedes en su época? Y nosotros éramos 5, 6, éramos 7 los hermanos, no, yo tuve 6, 7, 8 hijos, demás. O sea, eran familias numerosas. Hoy, ¿qué pasa? Esa cantidad es algo abismal. Hoy por hoy, una familia tipo está constituida por un padre, una madre, en el mejor de los casos, y 2 niños, ¿sí? Eso es una familia tipo, ¿sí? Tener por lo menos 2 niños. También tiene que ver la situación histórica y por supuesto la situación económica, ¿no?, en la cual estamos atravesando. Antes era esa cantidad de familias, esos hijos numerosos, también venían por algo que se atribuye a la educación, ¿no? Hoy por hoy tenemos muchísimos sistemas de educación y se está inculcando el tema de la planificación familiar. ¿Qué pasa en Europa, por ejemplo? En Europa ya es una población envejecida. Y en Europa, ustedes fíjense que su población, al tener mayor cantidad de adultos y adultos mayores, hay cada vez menos nacimientos. ¿Qué está haciendo Europa en materia de esto? Está incentivando mediante una contribución económica, hay políticas sociales para que incentivar a aquellas personas a que tengan mayor cantidad de hijos, a que tengan hijos, porque
En Europa hay muchas personas que deciden directamente no tener hijos, a diferencia de lo que pasa en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, por eso Europa está incentivando muchísimo esto, darles un incentivo económico para que esas personas, tanto hombres como mujeres, decidan tener hijos. Ustedes que esto ya ha pasado a ser no una cuestión de la mujer, si decide o no tener hijos. Los hombres también cada vez más están decidiendo tener hijos o cuántos hijos tener. ¿Sí? Eso también tiene que ver con materia de educación. ¿Sí? Hoy se planifica planificación familiar, hijos tener, ya una mujer o ese hombre deciden tener hijos, ya comienzan a comenzarse chequeos, estudios, control, si ellos también, para poder tener hijos. El control de ese embarazo, después el nacimiento, ¿sí? Ya viene con ese proceso de psicoeducación. ¿Sí? Entonces esto también hace, la fecundidad hace que termine este crecimiento poblacional. Y por otro lado, ¿sí? En contraposición de lo que es la fecundidad, la mortalidad. ¿Sí? Mayores niveles de prevención de distintos sistemas de educación para reducir los índices de mortalidad y, ¿sí? Ahora se ha logrado muchísimo reducir ese índice de mortalidad en los infantes. Como también la esperanza de vida de una persona también ha aumentado. Hoy por hoy, esta esperanza de vida de una persona llega a los 75 años. ¿Sí? Y en esta esperanza de vida sobrepasa los 75, llegan a los 80, 80. Europa tiene ICU, ¿sí? Entonces, esas tasas de merma de mortalidad, tanto en los niños como en las poblaciones mayores, también determina este envejecimiento poblacional. La calidad de vida es otro de los indicadores, lo que decíamos recién, el tema de la educación. Para mí el tema de la educación es la base de todo, ¿sí? Una persona cómo se va a determinar en esto que es lo fundamental, ¿no? El autocuidado de la salud. Hoy por hoy hay campañas de todo tipo, ¿sí? Para prevenir mi salud, ¿sí? Para cuidado de mi salud. Entonces también esto tiene que ver con los niveles de calidad de vida. Si esa persona puede llegar a acceder a un sistema de salud, de seguridad, de educación, ¿sí? También determina todos esos procesos. Y otro que para mí también es muy importante es el tema de las migraciones. El otro día, teniendo uno de estos encuentros virtuales, que la verdad que es fantástico tenerlos, donde uno puede conectarse con gente de muchísimos lugares, nos habíamos conectado todos los que estamos trabajando con el tema de gerontología de distintas provincias, ¿no? Y nos reunimos con muchísimas provincias y cada uno fue contando cuál es la realidad, ¿sí? De las vejeces que tiene en cada una de esas provincias. Y me llamó muchísimo la atención una colega del sur de Santa Cruz. Ella contaba el tema de las migraciones. Ella decía, nosotros tenemos hoy por hoy el tema de las migraciones, muchas personas que viven desde el norte del país. Fíjense ustedes, muchísimas personas del norte argentino se van hacia el sur en búsqueda de mejores condiciones de trabajo, van a buscar otras condiciones de vida,
quizás como uno dice, ¿no? A probar suerte, ¿sí? Se van, muchos jóvenes deciden irse hacia el sur en búsqueda de esa suerte. Bien, entonces ella contaba de que, bien, conseguían trabajo, se quedaban un año, ya se quedaban dos, y esa prueba por irse un año hacia el sur, ya terminaban quedando allí. ¿Y qué pasaba? Dice, con sus padres. Habían quedado sus padres ya en el norte argentino, y muchos de esos padres quedaban solos, ¿sí? O los otros hijos que los estaban acompañando, quizás por la situación social, uno, trabajo, estudio, hijos y todo, ¿no? Lo que eso conlleva la vida cotidiana, no podían también hacerse cargo de esos. Entonces esos hijos le proponían irse a vivir al sur. Decían, no, mamá, papá, venite al sur, acá es hermoso, es muy lindo, venite conmigo, te quedás un mes, te quedás 2 meses. Y en eso también, en eso te quedás un mes, te quedás 2 meses, se quedaban por mucho más tiempo. Y esto también tiene que ver con una cuestión de derechos, decía ella, el tema de decidir. Dice, no, vos acá te quedás conmigo porque yo acá te voy a acompañar, vos si te vas a Catamarca, ¿con quién vas a estar? ¿Quién te va a cuidar allá? No, vos acá te quedás conmigo. Entonces muchos de ellos también en contra de su voluntad, ¿no? Esto es lo que contaba esta colega. Y entonces ella decía, bueno, nosotros nos tuvimos que adaptar a esa masa, ¿sí?, de migraciones, de personas mayores que migraron hacia el sur argentino. Y ustedes tengan en cuenta que el sur argentino es una de las provincias con menor índice de adultos mayores. Es en la menor cantidad de adultos mayores que nosotros tenemos, es justamente en el sur argentino. Decía, el sur argentino lamentablemente no estamos adaptados, no estamos capacitados, el clima de nuestra ciudad no es el mismo del clima que ellos tenían en el norte, ¿sí? Entonces se tienen que adaptar a muchísimas situaciones. El sistema de salud de Santa Cruz también, decía, se tenían que adaptar, porque hay muchos que se dedican a ser niños, se dedican a ser jóvenes, se dedican a los adultos, pero el tema de la vejez, no había especialistas, no había especialistas en gerontología, ¿sí? Entonces, bueno, también fue readecuarse y comenzar a hacer foco en esta gran masa de población que se fue quedando en esas provincias, ¿sí? Esto también tiene que ver, estos procesos migratorios también hacen consecuencia a este envejecimiento poblacional. A mí me llamó muchísimo la atención, porque decían, bueno, nosotros no estábamos habituados a tener estas personas en nuestra provincia, ¿sí? Ver esta gran cantidad de adultos mayores que se centraron. Entonces comenzamos a trabajar, comenzamos a analizar, comenzamos a ver, bueno, algo tenemos que hacer con estas personas. El sistema de cuidado también se tuvo que adaptar a estas personas mayores. Entonces, todos estos indicadores es lo que conlleva a este envejecimiento poblacional. Bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Miren ustedes, y esto realmente es muy crudo, a mí la verdad que los números no me gustan, pero realmente uno se asusta cuando ve estos números. A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas estima, ¿sí?, que hay 962 millones de personas mayores. Ustedes tengan en cuenta que se es una persona mayor, una persona mayor cuando llega a los 60 años. En Argentina se es una persona mayor a los 60. Y hay lugares en Europa donde también se mantiene este índice de edad
de 60, y hay otros que comienza a partir de los 65 y otro a partir de los 70 años. ¿Sí? Pero la ONU estima que en el mundo hay 962 millones de adultos mayores. Y se espera que en el 2030 pasen de estos 962 millones de adultos mayores a 1.400 millones de adultos mayores. O sea, un aumento del 46%. Imagínense, nosotros estamos en el 2020, ¿sí? O sea, ¿cuánto falta? Faltan solamente 10 años. Uno dice, no, 10 años no es nada. Y no, a los 10 años ya los tenemos ahí, ¿sí? En el 2019, el año pasado, uno de cada 11 personas tenía 65 años, o sea, un 9%. Uno de cada 11 tenía 65 años. Esto a nivel mundial. En el 2050, uno de cada 6 tendrá más de 65 años. O sea, miren cómo comienza a crecer ese índice. Pasa de un 9% a un 16%. ¿Sí? O sea que en el 2050 vamos a tener 426 millones de adultos mayores. ¿Sí? Interesante. En el año, lo que fue en el año 2018 fue un dato histórico. Nunca antes se había dado este número. En el 2018 había más personas de 65 años que niños menores. Es un dato histórico, ¿sí? Que se dio en el 2018. Había más personas mayores de 65 que niños menores de 5 años. Imagínense si nosotros no tenemos que ir bajando, ¿sí? Imagínense, ¿no? Y ustedes saben quiénes son los que vamos a estar en el 2050, en esa gran masa de adultos mayores. Vamos a ser nosotras. ¿Sí? Nosotras las que vamos a estar allí en esa franja, nosotros vamos a ser las personas mayores. Así que miren si no tenemos que ir trabajando, ¿sí? Para ir logrando este camino, ¿sí? Muy arduo, pero lo tenemos que trabajar. Acá miren este gráfico. Este gráfico lo representa muy bien. Este es un gráfico del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde hace diferentes proyecciones, ¿sí? Hace proyecciones para el 2015, el 2030 y el 2050. ¿Sí? Nos quedamos en el 2015, que es lo que está ahí en naranja. ¿Sí? O sea, nosotros ya estamos en el 2020, ya hemos pasado esta proyección. ¿Sí? Y Argentina, en Latinoamérica, es uno de los países más envejecidos. Se tiene una tasa de envejecimiento cuando ya hemos superado el 7%. Y nosotros acá ya tenemos un 15%. Imagínense si nosotros no somos una población envejecida. Argentina, Latinoamérica, es una de las ciudades más envejecidas, junto con Barbados, junto con Chile, junto con Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Panamá, Uruguay. ¿Sí? O sea, todo lo que es Sudamérica, a nivel de Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay, es una de las 3 ciudades, ¿sí? mayor envejecida. Y las proyecciones, por supuesto, que para el 2030 y el 2050 esos índices van aumentando. Bien. Esto es a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa con la...
Ustedes saben que en la Argentina el último censo que nosotros hemos tenido del INDEC, el Instituto de Estadísticas y Censo, fue en el año 2010. ¿Sí? Y en el 2010 teníamos 5,5 millones de adultos mayores. 5,5 millones de adultos mayores. Y el INDEC proyección para el 2019, cuánto es la probabilidad de tener ese proceso de envejecimiento, y estimaba que para el 2019, o sea, el año pasado, iba a haber 6 millones, casi 7 millones de adultos mayores, o sea, un 14%. Ya estamos siendo una población envejecida. En el 2025,